Tan solo 21 años después de la conformación de la masonería especulativa, que recordemos que era en 1717, en este caso en 1738, comienzan las condenas de los papas. Voy a hacer un repaso de todas las condenas pontificias a la masonería, comenzando con esta de 1738, que en este caso fue de Clemente XII en su bula In Eminenti. Clemente XII prohíbe la pertenencia a la masonería a los católicos y se basa en dos elementos o dos principios que considera suficientemente graves como para condenar la masonería, ¿no? En este caso era la seguridad de los estados, es decir, veía cómo los estados estaban bajo amenaza de que la masonería llegara a tener tal influencia que pudiera ser una amenaza para la seguridad de los estados, y luego una más espiritual que era la salvación de las almas. El primero de los argumentos que denunciaba Clemente XII y el resto de papas, que era la seguridad de los estados, llegó a tener un claro ejemplo en el escándalo que supuso la logia llamada Propaganda Due, o también P2, que es la abreviatura, donde se pudo constatar fehacientemente que el peso que tenía o la influencia que tenía la logia, en este caso su venerable maestro, que era Licio Gelli, tenía más peso y más influencia en Italia que el propio primer ministro. No pasaba nada en Italia que no pasara por él. Es decir, vemos en el ejemplo de la logia P2 cómo se produjo esta amenaza a la seguridad de los estados, en este caso del Estado italiano, como bien denunciaba Clemente XII y el resto de papas, ¿no? Pues concretamente Clemente XII decía lo siguiente: los grandes males que ordinariamente resultan de esta clase de asociaciones o conventículos no solamente para la tranquilidad de los estados temporales, sino también para la salud de las almas. Vemos claramente estos dos argumentos, la seguridad de los estados y la salud o la salvación de las almas. Después tenemos el caso del Papa Benedicto XIV con su Constitución Apostólica Providas de 1751. Aquí lo que hace Benedicto XIV es simplemente ratificar las palabras previas de Clemente XII. Dice lo siguiente: mas como no han faltado personas, según nos han informado, que no han temido afirmar y extender entre las gentes del pueblo que la dicha pena de excomunión lanzada por nuestro predecesor ya no tiene efecto ninguno porque la constitución que acaba de ser reproducida no había sido confirmada por nos, como si las constituciones apostólicas dadas por un papa tuviesen necesidad de ser mantenidas, de la confirmación expresa del pontífice su sucesor. Nos queremos y decretamos tenga fuerza para siempre. Y además añadía otro argumento para su condena, que era el siguiente: otro motivo poderoso de la condena consiste en el pacto secreto e impenetrable del secreto, por donde se oculta todo lo que se hace en esta especie de conventículos. Las cosas honestas aman siempre la luz del día y los crímenes se esconden en la oscuridad. Es decir, aludía también al secreto, ¿no? Estos dos papas eran del siglo XVIII. Pasamos al siglo XIX, donde tenemos el caso de Pío VII con su Ecclesiam a Jesucristo de 1821. Aquí confirma que los francmasones deben ser excomulgados, es decir, lo ratifica nuevamente, por sus conspiraciones contra la Iglesia y el Estado, ¿vale? Nuevamente, Iglesia y Estado. Y decía literalmente que se presentaban bajo el disfraz de corderos, pero no son sino lobos rapaces. También atribuye a la masonería todo el daño que produjo la Revolución Francesa y también denuncia las parodias de los sacramentos y la liturgia cristiana que hace la masonería en algunos grados, como luego veremos. Luego tenemos a León XII con su bula Quo Graviora de 1826. Aquí León XII decía lo siguiente: poneos en guardia contra las seducciones y los discursos lisonjeros que se emplean para haceros entrar en estas sociedades. Convenceos de que nadie puede enrolarse en ellas sin cometer un pecado gravísimo. Aunque no hay costumbre de exhibir lo que hay más digno de censura a la vista de los que no han llegado a los grados eminentes, es sin embargo manifiesto que la fuerza de estas sociedades tan peligrosas para la religión se aumenta con el número de los que ingresan. Y además decía: haceos sordos a quienes os tientan para el ingreso en los grados inferiores, asegurando que nada hay en ellos contrario a la religión. Después tenemos a Pío VIII con la encíclica Traditi Humilitati de 1829. Aquí califica la masonería de, literalmente, secta satánica que tiene por su dios al demonio. ¿Vale? Eso es lo que decía Pío VIII. Después tenemos a Gregorio XVI con su encíclica Mirari Vos, en 1832. Gregorio XVI describe los graves daños morales causados a la sociedad europea por lo que llamaba negra conspiración de los malvados, llegando a decir lo siguiente: pudiéramos decir que esta es la hora del poder de las tinieblas. La tierra está en duelo y perece, inficionada por la corrupción de sus habitantes, porque han violado las leyes, han alterado el derecho, han roto la alianza eterna. O sea, era bastante desalentador el panorama de Gregorio XVI. Después tenemos a Pío IX con su encíclica Cui Pluribus en 1846, donde decía lo siguiente: nos horroriza y nos duele en el alma considerar los monstruosos errores y los artificios varios que inventan para dañar, las insidias y maquinaciones con que estos enemigos de la luz
estos artífices de la mentira se empeñan en apagar toda piedad, justicia y honestidad, en corromper las costumbres, en conculcar los derechos divinos y humanos, en perturbar la religión católica y la sociedad civil hasta si pudieran arrancarlos de raíz. Y además decía, tales son las sectas clandestinas salidas de las tinieblas para ruina y destrucción de la Iglesia y el Estado, condenadas por nuestros antecesores, los romanos pontífices, con repetidos anatemas en sus letras apostólicas, las cuales nos, con toda potestad, confirmamos y mandamos que se observen con toda diligencia. Es decir, recordaba todas las condenas previas de los pontífices anteriores a él. Y para acabar este repaso de las condenas papales, voy a finalizar con León XIII y su encíclica Humanum Genus de 1884. Esta es sin duda la condena más extensa y más profunda de la Iglesia contra la masonería. Es una encíclica bastante larga, no la voy a leer entera, pero sí que voy a resumir un poco lo que decía León XIII, incluso desde los comienzos, ¿no? Donde pone ya en situación el escenario en el que se encuentra a nivel espiritual la humanidad, ¿no? El humano linaje, que es lo que da nombre a la encíclica. León XIII decía lo siguiente: el humano linaje, después de que, por envidia del demonio, se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. El uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiere estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo y de nuestros primeros padres, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna y obran sin cesar o como si Dios no existiera o positivamente contra Dios. En nuestros días, todos los que favorecen la peor parte parecen conspirar a una y pelear con la mayor vehemencia bajo la guía y auxilio de la sociedad que llaman de los masones. Específicamente acusa a los masones de esto. Y posteriormente dice: puesta en claro la naturaleza e intento de la secta por indicios manifiestos, por procesos instruidos, por la publicación de sus leyes, ritos y revistas, allegándose a ello muchas veces las declaraciones mismas de los cómplices, esta sede apostólica denunció y proclamó que la secta masónica, constituida contra todo derecho y conveniencia, era no menos perniciosa al Estado que a la religión cristiana, y amenazando con las más graves penas que la Iglesia puede emplear contra los delincuentes, prohibió terminantemente a todos inscribirse en esta sociedad. Es decir, vuelve a recalcar la excomunión inmediata de los cristianos que se adhieran a la masonería y además recuerda las dos amenazas que decían todos los papas previos: la seguridad de los estados y la salvación de las almas. Esta, como digo, es la encíclica más importante en cuanto a denuncia de la Iglesia contra la masonería, aunque luego tuvimos algunas más en el siglo XX. Por ejemplo, tuvimos la de San Pío X con su encíclica Vehementer Nos de 1906 o Pío XI con su encíclica Dilectissima Nobis de 1931. Pero no voy a entrar más en detalle en más denuncias porque creo que ya tenemos ejemplos suficientes, ¿no?, de todas las denuncias de la Iglesia contra la masonería, basadas en argumentos tanto espirituales como de la seguridad del Estado.